Hermanos, que Dios les bendiga, qué gusto y qué bendición poder tener la oportunidad nuevamente de llegar hasta cada una de sus casas. Les enviamos un saludo a todas aquellas personas que nos están mirando en este momento. De verdad que allá donde cada uno se encuentra, enviamos una palabra de fortaleza, de bendición en estos momentos que sabemos son momentos difíciles por los cuales se está atravesando el mundo. Le agradecemos el tiempo que se ha tomado para escucharnos hoy nuevamente. Cada vez que tenemos la oportunidad de escudriñar la palabra es una bendición y sabemos de que es un privilegio, y ahora aún más en estos tiempos donde estamos tan pero tan necesitados de nosotros recibir palabra del Señor. Así que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un tema corto, rápido y sencillo acerca precisamente de la situación en la que muchas veces nosotros nos encontramos, quizás situaciones en las que muchas personas se encuentran hoy en día. Y quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios allá en Juan capítulo 11, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, luego fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: he aquí el que amas está enfermo. Oyéndola Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Sabe? La historia de Lázaro quizás es una de las historias más conocidas que precisamente nos narra la Biblia, la palabra de Dios. Muchos de nosotros la hemos escuchado desde pequeños. Aquel milagro maravilloso que Jesús hizo al resucitar a Lázaro, un amigo suyo, después de estar más de 3 días, exactamente 4 días ya fallecido, sepultado en una tumba. Y realmente este hecho maravilloso de resucitar a este hombre en estas condiciones es algo que nosotros no podemos catalogar como un milagro común. Y es que cuando nosotros escuchamos historias como estas, como la de Lázaro, realmente nos llenamos de inspiración, nos llenamos de esperanza. Y es que de una u otra forma, todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida experimentamos situaciones difíciles, enfrentamos nuestros propios Lázaros, así como María y Marta, quienes eran sus hermanas, enfrentaron un momento difícil al ver morir a su propio hermano. Nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, enfrentamos situaciones también difíciles, complicadas, en las que muchas veces requerimos la intervención de una mano milagrosa en medio de nuestra vida. Quizás esa sea la situación que hoy usted está viviendo. Quizás sea la situación en la que quizás su familia hoy está viviendo. En medio de toda esta pandemia, en medio de toda la situación difícil que hoy se está viviendo en el mundo, quizás usted hoy sea una persona de estas que está necesitando un milagro en su vida, que está quizás necesitando un milagro de salud, quizás un milagro económico, un milagro en medio de su hogar, en medio de su familia. Por eso quiero que hoy compartamos algunas cosas importantes que podemos destacar de esta historia y que nos revelan detalles importantes que precedieron a este milagro tan maravilloso que nos narra la palabra del Señor con respecto a Lázaro. Y es que la primera situación que nosotros podemos mirar en el principio de la historia de Lázaro, nos encontramos ahí en el versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor nuevamente en Juan 11 y versículo 1. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Eso ya lo leímos. Dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Y el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y aquí encontramos la primera clave que nos enseña la palabra de Dios respecto a lo que hicieron Marta y María
en medio de aquella situación tan difícil que precedieron a este milagro de la resucitación de Lázaro. Y esto es precisamente que ellas reconocieron que estaban ante una situación difícil. Ellas reconocieron que estaban en problemas y que necesitaban la intervención de Dios. Y es que ese es el primer paso, lo primero que nosotros debemos hacer en medio de una situación, que debemos hacer en medio de un problema, de una prueba difícil en medio de nuestras vidas, es reconocer que estamos en problemas precisamente y que necesitamos la intervención de Dios en medio de nuestras vidas. Y es que muchas personas hoy en día están en medio de sus problemas, están hundiéndose en medio de las crisis que están viviendo en su vida, pero no han determinado, realmente no han aceptado su necesidad de Dios, ¿sabe? Y ese es el primer paso. Para ver un milagro en medio de tu vida, en medio de mi vida, necesitamos reconocer que nosotros humanamente no podemos hacer nada en medio de aquella situación, sino que solamente la intervención de Dios en nuestra vida es capaz de traer una respuesta, una solución en medio de aquella tormenta, en medio de aquella tempestad que estamos viviendo. Y yo te pregunto quizás hoy, en esta hora, ¿cuál es tu Lázaro hoy? ¿Cuál es tu Lázaro hoy? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es ese problema que te está robando la paz? ¿Cuál es ese problema que no te deja tener a ti esa tranquilidad, esa paz y en la cual quizás hoy mismo estás en un proceso donde ya no sabes qué hacer? Has entrado quizás en desesperación, te sientes con las manos atadas. ¿Cuál es esa situación que hoy tú estás viviendo? Hoy es tiempo de entonces volverse a Dios, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo que nos escuchas. Quizás es tiempo de volverse al Señor hoy y reconocer que esto que estamos viviendo, esto que tú estás pasando, no puedes enfrentarlo solo, sino que necesitas la intervención de Dios. Cuando esto ocurrió, cuando esto pasó, cuando muere Lázaro, cuando se enferma, Lázaro, las hermanas mandan a llamar a Jesús, y hoy es la forma misma en la que Dios espera que tú y yo actuemos. Él espera que acudamos a Él en medio de esa situación, en medio de ese problema. Ellas lograron comprender ese problema que tenían. Muchas personas hoy están necesitando de Jesús en sus vidas como lo necesitaron Marta y María en aquel momento. Dios necesita que hoy le demos una oportunidad, que tú le des una oportunidad en medio de esa situación que estás viviendo para que Él pueda obrar ese milagro que tanto están necesitando. La segunda cosa que podemos mirar y encontrar en la palabra de Dios, que nos da una idea acerca o nos da una señal respecto a lo que ocurrió antes de aquel milagro, está precisamente en el versículo 4, ahí mismo donde estamos leyendo. Después de que Marta y María se dan cuenta que su hermano está enfermo, mandan a llamar a Jesús. Así que el versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mire qué fe la que hoy Jesús nos da ejemplo, que es la misma fe que tú y yo deberíamos tener. Creer a esas palabras de Jesús. Oye, en medio de la situación que estamos viviendo, que tú estás viviendo, en medio de esa crisis, de esa dificultad, es clave para nosotros poder mirar un milagro de Dios en medio de eso que estamos pasando, en medio de eso que estamos viviendo. Jesús dijo: no se preocupen, ustedes tienen que tener paz, tienen que estar tranquilas, porque esta enfermedad que está viviendo Lázaro en este momento no es para muerte, sino va a ser una oportunidad para que la gloria de Dios sea manifestada en medio de esa situación. ¿Sabe? Era una oportunidad, la enfermedad de Lázaro, para que Jesús demostrara una vez más su poder y su autoridad como el Hijo de Dios. Al final de la historia, si usted y yo lo leemos, nos damos cuenta cómo Lázaro se levantaría de aquel sepulcro, porque Lázaro al final, después de su enfermedad, terminó muriendo. Después de 4 días de haber sido sepultado, él se levanta y es resucitado. Dice la palabra de Dios allá en Juan 11, ahí mismo,
adelantándonos al versículo 41 por un momento, vamos a leer lo que ocurrió. Dice la palabra que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo desatarle y dejarle ir. La oportunidad estaba ahí. Dios, a Jesús en aquel momento, miraba aquella circunstancia que quizás Marta y María y los familiares de Lázaro miraban como una desgracia, como algo que iba a venir a impactar a sus familias. Jesús miraba una oportunidad. Y es que, amigo y amiga, donde nosotros vemos crisis, donde nosotros vemos necesidad, donde nosotros vemos una situación complicada, incluso imposible para nosotros, Dios mira una oportunidad. Dios está viendo una oportunidad en medio de esa situación que tú estás viviendo, una oportunidad para demostrarte lo grande y poderoso que Él puede ser en medio de tu vida, para demostrar que Él es capaz de obrar un milagro en medio de las circunstancias más difíciles, más complicadas, más desesperantes. Dios puede hacer un milagro. Así como lo hizo en aquel tiempo con Lázaro, así Dios hoy puede hacer lo mismo en medio de tu vida si le das una oportunidad a Él, si le reconoces a Él, si le das la oportunidad de que venga, entre a tu vida y que comience a tomar el control de esa situación que estás viviendo. Recuerda, cada prueba, cada necesidad que enfrentamos no es más que una oportunidad para darnos cuenta que Dios es un Dios poderoso, una oportunidad para que el poder de Dios sea manifestado en medio de nuestras vidas. La resurrección de Lázaro sigue pareciendo para nosotros hoy un milagro impresionante. Y más aún, lo que ocurrió aquel día resultaba para aquellas personas en aquel tiempo y en aquel momento aún más impresionante, porque en aquella cultura en la que se desarrolla esta historia, se creía que incluso una persona después de morir, su espíritu quedaba alrededor de 3 días rondando ahí por el lugar donde había muerto. Así que cuando Jesús llega al 4.º día, ellos dicen: ya no hay oportunidad, ya no hay tiempo, si había alguna esperanza, ya esa esperanza se disipó. Pero Jesús siempre llega a tiempo, y amigo y amiga, Dios siempre llega a tiempo, aún en medio de lo que estés viviendo, créelo, Dios siempre llega a tiempo. ¿Sabe? Dios puede obrar, Dios puede obrar. Lo que necesita es que tú y yo creamos. Lo que Dios necesita es que tú y yo lo creamos. Y así como Jesús mandó a mover aquella piedra de aquel sepulcro, Dios también necesita que nosotros activemos nuestra fe, que a veces no nos pongamos a mirar las cosas que están a nuestro alrededor y comencemos a poner peros a todo lo que miramos y comencemos a mirar todas las cosas negativas de aquella situación. Dios necesita solamente que caminemos, que obremos, que pongamos en acción nuestra fe realmente y que le creamos a Él, Y si Dios nos dice: haz esto, haz aquello, hagámoslo como un acto de fe. Si Dios nos dice, a veces Dios lo que nos dice es: espera solamente. A veces Dios lo que necesita es que seamos pacientes en medio de aquella situación o en medio de aquel momento difícil que estamos viviendo. Así que Jesús pide que quiten aquella piedra. Ya en el versículo 39 dice que Jesús les dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, pero ya hiede. Comenzó a poner excusas: ya ese cuerpo está ardiendo, ya huele feo, no podemos abrir y no podemos mover esa piedra. Pero Jesús les dijo precisamente en aquel momento: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es lo mismo que las mismas palabras que hoy Jesús te dice, amigo y amiga. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esas mismas palabras son las que hoy Dios te dice, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, que estás pasando por esa situación difícil, esa situación en la que no es una salida. Dios te dice: cree en mí, porque si crees verás mi gloria en medio de la situación. Pero necesitas creer, aun cuando
todo lo que está a tu alrededor, aun cuando las situaciones que giran a tu alrededor te dicen lo contrario, te dicen esto es imposible, te dicen no es posible que esto ocurra, no es posible que venga a haber una solución para esto que está pasando. ¿Sabes algo? Dios necesita que creas, que seas paciente, que descanses en Él, que pongas tu confianza en Él en medio de esa situación y que le creas y creas que realmente Él puede obrar ese milagro que necesita. Así que lo primero que Marta y María hicieron fue comprender y entender que estaban en un problema que no podían solucionar por sí mismas y buscaron a Jesús. Lo segundo que hicieron precisamente fue aprender a confiar en Dios. Y es precisamente esto de lo que hablamos. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Yo sé, amigo y amiga, que a veces esto es difícil. ¿Sabe? Humanamente es una lucha interna muchas veces que tenemos nosotros con nosotros mismos, con las cosas que están a nuestro alrededor, porque a veces las circunstancias que están a nuestro alrededor nos hablan al oído y nos dicen otra cosa completamente diferente. Nos impulsan, en lugar de confiar en Dios, a comenzar a dudar en Dios. Pero para orar, para que Dios obre en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, necesitamos creerle a Él. Necesitamos aprender a confiar en Él. Y tal vez hoy, amigo y amiga, tú te estés preguntando y estás diciendo, pero ¿cómo voy a confiar yo en Dios si la situación que estoy viviendo usted no la conoce? O quizás la situación que estoy viviendo es muy difícil como para yo pensar o poder esperar, ¿sabes? Algo, sin importar lo que estés pasando, amigo y amiga. Aunque yo no puedo conocer con exactitud la gravedad de tu situación, Dios sí la conoce. Dios sí sabe por lo que estás pasando. Y ¿sabes algo? Él no te ha dejado ni te ha abandonado. Solamente Él necesita que aprendas a confiar en Él y que comiences a poner en acción tu fe, ya sea siendo paciente o haciendo algo que Dios te pida que hagas. Sabes, en medio de todo eso, yo quiero decirte algo. Dios te ama y Él está interesado en ese problema. Él está interesado en esa situación que tú estás viviendo. Dios te ama, amigo y amiga. Dios te ama y Él está interesado en venir y obrar un milagro en medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estás pasando. Dios quiere obrar algo maravilloso en medio de tu vida, solamente que Él necesita que tú creas. ¿Sabes algo? Hoy tú estás escuchando este mensaje no por casualidad. Hoy tú que estás escuchando este mensaje no lo estás haciendo simple y sencillamente porque llegaste aquí a este lugar donde los estás escuchando por casualidad. Dios te permitió hoy que pudieras escuchar este mensaje porque Dios sabía y necesitaba que tú lo escucharas hoy. ¿Sabes? No importa el momento, si lo estás escuchando el mismo día de la publicación de este video o lo estás escuchando tiempo después, es el momento, es el tiempo específico que Dios necesitaba que tú escucharas esto. Él necesita que entiendas y comprendas, que aceptes en tu corazón que realmente necesitas de Él y que necesitas aprender a confiar en Él y que reconozcas y entiendas y aceptes también que Él está interesado en tu vida, que está interesado en tus problemas y que Él te ama más allá de lo que tú puedas imaginarte. Este es el día, este es el momento, amigo y amiga, para que te vuelvas a Él, para que le creas a Él. Este es el tiempo, amigo y amiga, para que tú digas, yo creo en el Señor, creo en su poder y entiendo que yo en mis propias fuerzas no puedo salir de esta situación, pero creo en un Dios todopoderoso, en un Dios para el cual no hay nada imposible, en un Dios que un día me dijo que si yo creo, veré su gloria. Ese es el Dios en el que yo creo y estaré firme y a partir de ahora empezaré a creer y confiar en Él. Eso es lo que Dios necesita que tú hagas en este día, amigo y amiga. No sé por lo que estás pasando, no sé la situación que estés viviendo, no sé la situación que hoy tú estés enfrentando. Dios te dice, yo te amo. Estoy interesado en lo que estás viviendo, pero necesito que entregues tu vida, que entregues tu corazón a mí y que te vuelvas a mí. Eso es lo que Dios necesita de ti y de mí hoy. Así que este mensaje es un mensaje corto que quería regalarte en este día, en esta oportunidad. Pero si tú hoy sientes que Dios te ha hablado, te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús, en esta hora necesito, Señor, Padre,
que vengas a mi vida. Tú conoces la situación, Señor, conoces el problema que estoy viviendo y que estoy pasando en este momento. Para mí, Señor, en mis propias fuerzas, hoy reconozco que es imposible enfrentarlo, Señor. Pero hoy te pido, Señor, que tomes el control de esta situación, porque yo creo que tú eres un Dios para el cual no hay nada imposible, Señor. En medio de esta situación que esté viviendo, quizás, amigo y amiga, dísela, cuéntasela al Señor en este momento y dile, Señor, en medio de esto y esto que estoy viviendo, Señor, yo te creo. En medio, Señor, de estos diagnósticos que he recibido de los médicos, de la ciencia, Señor, hoy yo creo en ti, Señor, porque tú me prometiste que se creía en ti y vería tu gloria. Dile, hoy yo decido creer y hoy decido confiar en ti, a pesar, Señor, de que las circunstancias a mi alrededor hoy me estén diciendo lo diferente, me estén diciendo que dude acerca de tus propósitos, de tus planes para con mi vida. Yo hoy cierro mis oídos, Señor, a todas las circunstancias, a incluso todas aquellas personas que han venido a hablar a mi oído, Señor, para intentarme hacer dudar acerca de ti. Hoy te creo, Señor, y creo, Señor, porque sé que tú puedes obrar un milagro, Señor, en medio de esta circunstancia y en medio de este problema, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo y hermano en Cristo, gracias por habernos escuchado en esta hora. Quiero decirte que si de alguna forma este mensaje ha llegado a tu vida y ha sido bendición para ti, te invito a que nos dejes tus comentarios ahí en el pie del video y puedas contarnos tu experiencia y lo que Dios está haciendo en medio de tu vida. Te invitamos también a suscribirte ahí a nuestro canal si no lo has hecho, a darle ahí seguir y también a la campanita para que cada vez que publiquemos un video también tú puedas recibir una notificación en tu teléfono. Dios te bendiga donde quiera que nos estés viendo, donde quiera que estés. Te enviamos una palabra de bendición sobre tu vida y sobre tu familia. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus vidas y sus corazones. Amén y amén. Que Dios te bendiga.